Os dejo ya, os voy a presentar a Laura. Lo que quiero deciros es que intentéis no despistaros mucho con la riada de gente, que entiendo que va terminando clase y va llegando. Os presento a Laura. Laura Llamas es profesora de Humanidades. Trabaja en la Escuela de Liderazgo Universitario, esa que organiza Becas Europa, entre otras cosas, y que os sonará. Es muy buena amiga y por eso dice sí a cosas como esta. Y además tiene una experiencia realmente significativa que a muchos que hemos estado a su lado nos ha ayudado a vivir un poco mejor. No la desaprovechéis, por favor, no la desaprovechéis, ¿vale? Luego, al final del minicurso, os daremos algunos detalles, tanto del trabajo como de las siguientes actividades. Bueno, un abrazo a todos. Empezamos ya. No esperaba, la verdad, tanta gente, ¿no? Pensaba que me imaginaba este momento en un aula con unos pocos y bueno, pues se ha convertido en mucha gente y yo pues no estoy en un aula, no tengo una pizarra, en fin. En cualquier caso, creo que, bueno, pues que podemos intentar tener una conversación sobre este tema, que es el sufrimiento, que reconozco que es un tema pues, que no es muy agradable ni muy apetecible y sin embargo pues creo que es necesario, bueno, pues por lo menos considerar, hacerse alguna pregunta, o sea, pararse a ver, bueno, pues que en la vida hay sufrimiento, ¿no? Y que, como decía el otro día en el Café Newman, bueno, pues el sufrimiento te puede destruir, tiene el poder de destruirnos, pero también pues, puede ser una ocasión de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos pararnos a pensar que nos llegará la hora del sufrimiento, porque a todo el mundo nos llega y bueno, pues ver de qué manera pudiéramos afrontarla, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es una introducción, os voy a hablar de, bueno, pues de una reflexión que yo misma he hecho sobre el sufrimiento, sobre todo ligada a una experiencia que tuve, que es de una enfermedad. A lo mejor no es la ocasión en la que más he sufrido yo, justo en la enfermedad, ¿no? Sino que ha habido otras ocasiones en mi vida en las que he sufrido un montón también. Pero, pues por ejemplo, yo qué sé, pues experiencias de desamor o heridas, ¿no? Que, pues experiencias infantiles, pues de haber sufrido, yo qué sé. O la muerte de un ser querido. Bueno, ha habido otras experiencias que me han hecho sufrir también, sin embargo, bueno, pues justo la enfermedad me pilló pues en un momento en el que yo ya era mayor, una persona adulta, tenía apoyo, o sea, todo fue bien, ¿no? Y estoy aquí en el mundo, no me he muerto. Y entonces, bueno, pues pude hacer una reflexión que es la que quiero compartiros, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una introducción, voy a estar un ratito hablando y luego, pues si os parece, en torno a la actividad que os propongo, que está en Canvas, como nos han dicho, pues podemos tener un diálogo, ¿vale? Acerca pues, del sufrimiento, pero partiendo cada uno de su experiencia. Entonces, bueno, pues como decía como decía el otro día también en el Café Newman, pues el tema del sufrimiento, pues mira, la verdad que me harta un poco, ¿vale? Sobre todo porque estas amigas del Newman, cada vez que me llaman es para hablar de sufrimiento, que yo ya les digo, oye, ¿me podéis llamar para otra cosa? ¿No? ¿Puedo hablar del amor algún año? O de la libertad y que sea del sufrimiento, ¿no? Bueno, pues me ha tocado otra vez el sufrimiento. Y creo que a pesar de no ser un tema apetecible, como os decía, pues un tema muy importante, súper importante, súper importante. Es, como decía Ria, la piedra de toque, o sea, donde todo se pone en duda, donde se nos caen los palos del sombrajo. Donde estábamos en nuestra vida tranquilamente, sabíamos muy bien qué hacer pues, para estar contentos, para que nos vaya bien, para solucionar los conflictos, para afrontar los problemas y de repente un desamor, una traición, una enfermedad, una muerte, no lo sé, un fracaso, algo inesperado, me da un golpe tal que me deja temblando, ¿no? Que me deja temblando. Y todo lo que yo pensaba de repente se pone en crisis. Y todas mis certezas, pues dudo, ¿no? Y de repente es como si tuviera piedras en los zapatos, ¿no? O sea, no puedo ya caminar, me deja
bueno, me deja hundido, ¿no? Bueno, entonces, para que cuando llegue no nos pase que nos quedemos hundidos, bueno, pues vamos a ver si es posible, si a lo mejor es posible, no digo pasarlo bien en el sufrimiento, que eso no lo sé, creo que no es posible, pero por lo menos no hundirse, ¿no? Porque la cruda verdad de la vida, lo siento daros esta mala noticia, es que tarde o temprano nos vemos obligados a sufrir. Tarde o temprano, ¿no? Y lo que veo es que la gente sufre muchísimo, muchísimo. No os conozco, pero estoy segura de que aquí hay gente que sufre y ha sufrido muchísimo. Y eso, que estamos en España, estudiando en la universidad, es decir, tenemos comida, tenemos ropa, o sea, no os quiero decir ya en Gaza, por ejemplo, ¿no? O sea, poner la tele y cada uno, pues que una enfermedad, pues que te tenga atendido en la cama o lo que sea, ¿no? O en la soledad, no sé. Bueno, entonces, el sufrimiento forma parte de la vida. Y sucede, pues, que en los momentos de crisis no nos da tiempo a ponernos a pensar. Tenemos que sacar de la mochila, ¿no? Pues momentos, por ejemplo, pues como este. Entonces, mi experiencia es que conforme uno va creciendo en años y en madurez, pues la vida se vuelve una carrera vertiginosa y hay que tomar decisiones en la vida, ¿no? Sacar fuerzas de donde parece que no las hay. Obedecer, pues, a esa especie de imperativo categórico, ¿no? Que nos dice que hay que seguir adelante. Y esto puede convertirse, pues, en algo muy difícil, muy confuso y a veces, cuando hay sufrimiento, insoportable. Entonces, haber pensado todo esto en frío, pues, en una especie de habituallamiento, ¿no? ¿Sabéis qué es habituallamiento? Comprar víveres para el camino, ¿no? Bueno, pues en una especie de habituallamiento intelectual, espiritual y también emocional, pues marca la diferencia entre perderse o encontrar el camino, ¿no? Entonces, de pequeña me decían, pues, algo que he comprobado que es verdad y que quizá, pues, es lo más importante que puedo deciros hoy, que es que la vida depende en gran medida de lo que uno haga de sí mismo entre los 15 y los 25 años, ¿vale? Eso me lo decían. O sea, el adulto que vas a ser depende del joven que eres hoy, ¿no? Entonces, es vuestro momento de entrenaros para la vida. O sea, no podéis desperdiciar estos momentos, porque luego no os va a dar tiempo. O sea, la vida adulta es una progresiva aceleración, ¿no? Y el que te vienen cosas buenas, cosas malas, el tiempo es muy exigente y a uno no le da tiempo. Aprovechad ahora. Pues para habituallaros, ¿no? Espiritualmente, intelectualmente y emocionalmente. Bueno, entonces a los 40, yo ya tengo 44 sí, o 43, no me acuerdo. Bueno, a los 40, soy del 79, bueno, hacer la cuenta vosotros. A los 40 te das cuenta, a los 44, 43, pues de que vives en gran medida de las rentas de tu juventud, ¿no? Tiras de aquello que aprendiste y que viste con claridad cuando todo era luminoso y la vida estaba cargada de esperanzas, porque con 40, como digo, no hay tiempo ya para reaccionar y no le queda a uno más remedio que ser uno mismo, lo cual es a menudo frustrante, no os engaño. Y pues eso, tratar de que crezca la semilla del joven que uno fue, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para subrayar lo que creo que, bueno, pues que es muy, o sea, como... O sea, que puede que estéis aquí por los créditos, porque os pareció que era fácil, pues, ganar 0,5 créditos estando aquí 2 horas. El caso es que estáis aquí. No desaprovechéis este momento porque a lo mejor os llega el día en el que justo sacáis de la mochila, pues, una cosa que se dijo aquí, que además no la tengo ni por qué haber dicho yo. A lo mejor uno de los compañeros pues, va a decir algo que de repente me salva la vida, pues, cuando llegue el momento, ¿no? Bueno. Bueno, en la vida se sufre un montón, como decía, ¿no? Mi abuela siempre me dice una cosa que ahora ya la entiendo, pero cuando era más pequeña me ponía de los nervios, que era que la vida es muy dura, siempre lo dice, ¿no? La vida es muy dura, la vida es muy pesada mi abuela, ¿no? Que pesimista, como que la vida es muy dura. Abuela, venga, sí, anda, no hay ocasiones de disfrutar, lo bien que me lo paso, en fin, tengo toda la vida, ¿no? Que está llena de amigos, de gente, tal, bueno. Pues con el tiempo me he dado cuenta que efectivamente la vida es
muy dura. La vida es muy dura. No digo que no pueda ser maravillosa, pero es muy dura. Pues, por ejemplo, desde que nacemos hay dolor en nuestra vida. El parto, el momento. Nosotros no nos acordamos, pero nuestra madre sí se acuerda, ¿vale? Es decir, el parto es un momento de un dolor enorme, ¿no? Un dolor enorme. O sea, el inicio de la vida está, ya parece que está como marcado por el dolor, ¿no? Y bueno, pues para ese recién nacido que fuimos algún día, pues la frustración puede llegar enseguida. Los niños sufren bastante y me parece que quizá alguno de vosotros lo sabe muy bien, ¿no? Pero no solo sufrimos en la infancia porque el biberón está frío o porque mi padre no me ha querido bien o porque me han hecho bullying o porque he estado solo o porque yo qué sé, ¿no? Sino que cada etapa de la vida pues tiene su dosis de sufrimiento. Entonces, a mi edad no queda más remedio que decir que la vida es dura y cansada. Y lo que veo a mi alrededor pues es, bueno, pues que la que tiene marido, yo estoy casada, tengo un marido, pues sufre, ¿no? Sufre porque la vida en pareja pues es difícil y entonces sufre. La que no tiene, pues también sufre la soledad y sufre pues que quiere tener pareja. La que tiene hijos, pues sufre también porque los hijos pues dan mucho trabajo, ¿no? Dan mucho trabajo, dan muchas preocupaciones y luego encima, pues cuando ya empieza la adolescencia y no sé qué, muchos sinsabores también, ¿no? Entonces, bueno, sufre. Pero la que no tiene hijos sufre también. Sufre pues que no, yo qué sé, pues porque le da el reloj biológico, porque, yo qué sé, pues porque, sí, bueno, pues porque le gustaría tener hijos, ¿no? Mientras las que sí tenemos, pues estamos lloriqueando, pues porque los niños primero son pequeños, pero luego son adolescentes, pero luego encima se van de casa y te dejan como con el nido vacío, con el síndrome del nido vacío, y entonces sufres también. Bueno, pues vamos a dejar el tema de los hijos que os pilla muy lejos. El trabajo, pues el trabajo hace sufrir. El trabajo hace sufrir porque, bueno, pues porque te puede tocar un mal jefe, porque, bueno, pues porque la relación del trabajo es difícil, porque siempre hay conflictos, hay roces, porque no ganas suficiente dinero, porque estás agobiado, estresado, estás quemado y sufres, ¿no? O porque tu expectativa pues, de tener este éxito, de tener este puesto, no se cumple, ¿no? Después de que has hecho todo el esfuerzo, se sufre, en el trabajo pues se sufre. Y en la enfermedad, que la enfermedad forma parte de la vida, quien no se pone enfermo, pues es que nos ponemos enfermos, ¿no? Y algún día nos pondremos muy enfermos, o alguien querido cercano pues se pondrá enfermo y sufriremos, ¿no? Y también, bueno, pues a los que les da igual todo esto que estoy diciendo, pues sufren también, pues sufren, qué sé yo, pues un desamor o lo que sea, sufrimos, o porque las cosas no son como a mí me gustaría, o porque no puedo soportar pues el aburrimiento de la vida, no, sufrimos, ¿no? O porque al final sé que, yo qué sé, pues que me espera la muerte. En fin, que para nadie es fácil la vida, aunque esa parte de la que estoy hablando normalmente la guardamos en secreto. Y bueno, pues en sociedad nos comportamos pues como si todo fuera un camino de rosas, ¿verdad? Sonreímos, nos ponemos el filtro en Insta y ya está, que no pasa nada. Pero sí que pasa, ¿no? Y además parece como que la capacidad de sufrir aumenta con los años, ¿no? Y lo que vi es, bueno, pues nos contamos lo bueno, pero también nos contamos lo malo. Y entonces vi cuántas razones tienen los adultos para sufrir, ¿vale? Entonces, yo os las voy a contar para que cuando os pase, pues no os asustéis, ¿no? Entonces, en primer lugar, y eso, en la mejor de las suertes, llega el momento inevitable en que tenemos que asumirnos con menos juventud, con menos capacidad física y mental, con más achaques, con más cansancio. O sea, hemos hablado de la enfermedad, que es algo como que viene o se cura o no viene, ¿no? Pero aunque no venga, aunque no nos pase nada, en el mejor de los casos nos vamos a hacer viejos. O sea, la mejor opción, la que firmaríamos todos, es llegar a viejos. Vale, ¿y qué pasa cuando llego a viejo? Bueno, pues que de repente me miro al espejo y no me reconozco. Que todo lo que me gustaba hacer, pues me canso y ya no puedo, ¿no? Y de repente el paso del tiempo, pues me empieza a agobiar, nos agobia, ¿no?
nos hace más esclavos de nosotros mismos porque nos roba la esperanza de poder cambiar. O sea, cuando uno es viejo ya se da cuenta, bueno, pues que ya no va a poder hacer todo lo que le hubiera gustado, no le va a dar tiempo, no va a poder, ¿no? Y de repente se agobia, ¿no? Entonces cada vez somos más sensibles al sufrimiento de otros, pero a menudo sentimos que disminuye la capacidad de poder ayudar en algo, ¿vale? O sea, como que de repente ponemos la tele o vemos al vecino y de repente como se nos caen las lágrimas pues pensando cómo sufre el otro, pero cada vez como nos sentimos más inútiles, ¿no? De poder ayudar. Hombre, yo soy joven todavía, pero bueno, soy más vieja que vosotros y llegará un momento que todos seamos muy viejos y nos pasará esto, ¿no? Seguimos siendo aquellos chavales de 20, ¿no? Encerrados en un cuerpo que va para viejo y eso nos asusta y nos pone tristes. Nos volvemos torpes, anticuados, débiles, enfermos, feos, ¿no? Una persona, vuestros abuelos, vuestra abuela, si es que vive todavía, mi abuela tiene 95 años y ella se siente la misma que cuando tenía 20 años. ¿No? Imaginaos que os miréis al espejo y de repente veis una persona de 95 años. O sea, qué horror, una pesadilla, ¿no? Bueno, pues eso les pasa a las personas mayores. Y es una fuente enorme de sufrimiento. O sea, fijaos que me estoy poniendo en el mejor de los casos. Estoy hablando del mejor de los casos. Tengo una vida feliz, con sentido, hago lo que quiero, lo que me gusta. Bueno, pues te harás viejo y te verás al espejo y tendrás 95 años. Y eso va a ser una fuente. Y sabes que te quedan encima 2 telediarios. Eso ya es una fuente de sufrimiento. Es que no, el sufrimiento no nos lo vamos a poder quitar. Lo vamos a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, a mí yo en la enfermedad, bueno, me vi reflexionando sobre esto, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo me voy a curar, me va a curar gracias a los médicos y a la quimioterapia, me voy a curar, pero va a llegar un momento que no me voy a curar. O sea, esto ahora me voy a curar, pero cuando tengo 85 años, si es que llego a los 85 años, estaré enferma, pero no enferma que me pase nada, sino que mi cuerpo estará estará deteriorado y no me voy a curar, ¿no? O sea, la solución va a ser la muerte. Entonces yo decía, ¡oh, Dios mío! Cuando me tenga que enfrentar a esa hora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno. Entonces pensé mucho sobre esto, sobre la vejez, ¿no? Y pensé, me acordé de que a mi abuela no le gusta nada y a mi suegra menos. Mi madre murió, o sea que no lo puedo saber, pero seguro que le pasaría lo mismo. No les gusta nada salir en las fotos, por ejemplo, ¿no? O mi suegra, por ejemplo, no cumple años. Ella nunca dice, no, yo me paré en los 45 y no cumplí ni un año más, ¿no? Bueno, pues porque no se gustan, no se reconocen. Y bueno, pues se ven, pues como digo, ¿no? En la pesadilla de mirarse al espejo, verse feo, arrugado, con un pelo horrible. Fijaos si nos sienta mal, seguro que os ha pasado que te han cortado el pelo mal, ¿no? Te han cortado el pelo mal y no lo puedes soportar. No sé si os ha pasado. O sea, no lo soportas, dices, pero ¿cómo voy a salir a la calle con este pelo? Que me han cortado el pelo mal, ¿no? O me he peinado mal ese día ¿no? Y no lo puedes soportar, y dices, qué feo estoy hoy. O te sale un grano, ¿no? Te sale un grano y es como, no puedo salir hoy con este grano, ¿no? Pues imagínate que te ves al espejo y eres un grano. Y dices, ¿cómo voy a salir con estas arrugas? Bueno, pues tienes que vivir así porque ahora eres así, ¿no? O sea, bueno, pues así es la vida, así es la vida. Entonces, los pobres viejos se sienten así, ¿no? Y aunque son suficientemente maduros como para no dejarse vencer por estas cosas, pues en verdad, pues esas cosas no dejan de estar ahí y cuando ellos se acuerdan sufren, ¿no? No las piensan normalmente, pero hay veces que sí las piensan, por la noche, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues lloran y bueno. Entonces, si tienes dinero, pues nada, te consuelas en la peluquería y en el Corte Inglés y aquí no ha pasado nada. Pero si no tienes, pues no te queda más remedio que asumirte con tu nueva pinta de feo, ¿no? Y subir así pues la cuesta arriba de la vida, la casa, los dolores, el aislamiento que produce vivir mal y ver peor, las visitas al centro de salud, la ausencia de los hijos, de las antiguas amistades, de proyectos para el futuro. Cuando se avecina la vejez o empieza la enfermedad,
pues nos asustamos y empezamos a hacernos preguntas, ¿no?, que nos preocupan mucho. ¿Nos quedaremos solos a última hora? ¿Nos quedarán cosas importantes por hacer? ¿Padeceremos dolor? ¿Sentiremos dolor? ¿No? Que casi, o sea, lo que nos asusta muchas veces no es tanto, bueno, pues la enfermedad, la muerte, sino sufrir, ¿no? Es el pánico que sentimos. Vale, yo me muero, pero sin sufrir. Bueno, pues a la larga es inevitable envejecer o ponerse enfermo, es inevitable sentirse como una carga, ¿no? Y esto pues es humillante, es penoso. No sabemos en qué medida el deterioro afectará a nuestras relaciones, si nos seguirán queriendo, si acabaremos en el geriátrico, si dejaremos de entender el mundo que va tan deprisa mientras nosotros vamos cada vez más despacio. Entonces vemos que somos vulnerables y nos volvemos miedosos. Empezamos a sospechar que no nos dará tiempo a hacer todo lo que soñábamos y nos preguntamos si la vida merecerá la pena una vez que seamos dependientes y no podamos trabajar, por ejemplo. Eso me lo preguntaba yo cuando estaba enferma, pensé esto, ¿no? ¿Y si lo que me queda de vida va a ser así? ¿Y si no puedo volver nunca a trabajar? ¿No? Como, bueno, pues gente que conozco que un día pues le dio un cáncer, una metástasis, una enfermedad, lo que sea, y lo que iba a ser una baja temporal se convirtió en un para siempre y nunca ya volvió a trabajar. Y yo pensaba, ¿tendrá sentido mi vida si no vuelvo a trabajar? ¿No? Bueno, al llegar a viejos nos quedamos desarraigados, ¿no? Pues por ejemplo, mis tías abuelas, que la mayoría han muerto ya, pues su mundo ha desaparecido. Cada año se sienten más solas, confusas. Cuando hay un funeral, pues la expectativa es protagonizar el siguiente. Entonces, esto cuando eres viejo y te tienes que enfrentar a tu última hora, pero si eres joven, ¿no? Si sois jóvenes y nos toca enfrentarnos a la muerte, pues entonces se multiplica por 1000 el terrible dolor de tener que irte de la fiesta que esperabas con tanta ilusión cuando la fiesta acaba de empezar, ¿no? No sé si os ha pasado pues que han ido vuestros padres a buscaros a la fiesta, todo el mundo se quedaba hasta la 1 y a las 11:30 estaba tu padre en la puerta, que es como, no vengas ahora, ¿no? Que se queda todo el mundo menos yo. Y tus padres es como, lo siento, tú no puedes ir. Tus amigos se quedan, pues tú no. Ya es la hora de volver a casa. Y es como, ¿pero qué dices? ¿No? Si se lo van a pasar bien sin mí, si van a hacer fotos, no voy a salir en las fotos. O sea, me voy a perder las anécdotas. O sea, necesito quedarme. Y es como, no te puedes quedar, ¿no? Pues la muerte, cuando nos pilla así de improviso, es así. No te puedes quedar en esta fiesta. Y es como, ¿qué dices? No te puedes quedar, te tienes que ir. Es como, pero que van a ser, que yo... ¿Cómo van a vivir sin mí? Pues van a vivir sin ti. Y tú no vas a estar, no vas a salir en las... O sea, es como impensable, no lo entendemos, ¿no? Es como, ¿pero qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la vida? ¿Qué me dice la vida? ¿Que me tengo que ir? No puede ser, ¿no? Bueno, entonces cuando eres viejo pues lo tienes más o menos asumido, pero cuando eres joven es una fuente de sufrimiento enorme, ¿no? Esto es lo inevitable, ¿vale? Estos son fuentes de sufrimiento que forman parte de la vida y que son inevitables. La muerte, la enfermedad, el hacerse viejo. De esto ni uno de los que hay aquí nos podemos librar. Puede ser que nos caiga una teja y entonces te mueres y no te enteras, pero vamos, por el camino pues se tendrá que morir tus abuelos, tus padres, un amigo, un primo, un hermano, ¿no? O sea, a eso nos vamos a enfrentar. Pero luego lo normal es tener otras fuentes de sufrimiento. Es que me voy a quedar aquí. Por ejemplo, pues el desamor, ¿no? El desamor que me parece de las peores cosas que hay. De los peores sufrimientos me parece el desamor. O sea, que el que amas no te corresponde. Y uno es que no lo entiende. O sea, no lo puede soportar. Es decir, yo no puedo vivir sin esta persona, pero esta persona puede vivir perfectamente sin mí. O sea, es más, está deseando vivir sin mí, está mucho mejor sin mí que conmigo. Yo es como, no entiendo, o sea, no, te rompe el corazón. Y más si hay una traición o hay mentiras, o sea, te rompe el corazón. Es una humillación de la peor que puede haber, ¿no? Y quien no ha tenido experiencias de desamor, y si no, pues a lo mejor las tendréis, ¿no? Por parte de una pareja, de un amigo, en fin.
La soledad me parece una fuente de sufrimiento pues horrorosa, ¿no? O sea, uno puede pasar casi por cualquier cosa si está bien acompañado. Pero estando solo, pues es que estando solo te ahogas en un vaso de agua. Es que estando solo no hace falta que te pase nada grave, porque es que ya simplemente la soledad pues un sufrimiento muy grande, ¿no? De hecho, pues me parece que al examinar nuestros miedos, a lo mejor os pasa lo que a mí, que es uno de los mayores miedos que tengo, es a la soledad, a verme sola, ¿no? A necesitar ayuda y que nadie me ayude, a ponerme enferma, que nadie me cuide, a tener éxito y no poder compartirlo, no tener con quién celebrar, ¿no? Me parece pues de las mayores fuentes de sufrimiento que se puede tener, los mayores miedos, ¿no? El maltrato también es una fuente de sufrimiento, que nos traten mal, ¿no? Porque estamos hechos para que nos traten bien, para que nos quieran, para que nos cuiden, para cuidar unos de otros, ¿no? Entonces, cuando me maltratan, pues sufro. Y si me maltratan durante mucho tiempo, pues es de los mayores daños que se le puede hacer a una persona, ¿no? Quizá no por fuera, no en su cuerpo, pero las heridas del cuerpo se curan, pero sí interiormente, ¿no? Entonces el maltrato es una fuente de sufrimiento. ¿Qué más? Pues la incomprensión también, que no nos comprendan, el dolor. Cuando nos duele algo mucho, ¿no? No un dolorcito de cabeza que te tomas un ibuprofeno y se pasa, sino un dolor continuado, que no se pasa, ¿no? Que acabas ya diciendo, mira, no puedo vivir así. La muerte de los seres queridos, que ya lo hemos dicho. Los apuros económicos también hacen sufrir, ¿no? Es decir, es que no puedo llevar el pan a mi casa, es que no puedo hacer nada en la vida, no puedo ni, qué sé yo, pues ni comprarme un jersey nuevo, ¿no? Porque no tengo dinero, no puedo ir al cine un día, no tengo dinero, ¿no? Pues una fuente pues, de preocupación, de tensión, de sufrimiento. La injusticia no la podemos soportar. Cuando se comete una injusticia, por dentro como que es como nos revolvemos, pero ya cuando se comete una injusticia con nosotros mismos, no lo podemos, el cabreo es, no lo podemos soportar. La ingratitud también, o sea, el estar como haciendo pues, esfuerzos por una persona que ni se da cuenta a lo mejor, o ni nos agradece, y es como, pero bueno, y esto es otra forma de injusticia, la ingratitud es una forma de injusticia. La enfermedad ya lo he dicho, en fin, todo esto nos puede pasar a cualquier edad, son fuentes de sufrimiento bueno, pues que forman parte de la vida cotidiana y nos vamos a encontrar con ellas, ¿no? Ya nos digo, esto en nuestra vida normal en España, viniendo a la universidad, nos digo ya, pues eso, en Gaza, en lugares donde ha habido un incendio, un terremoto, una catástrofe, hambre, ¿no? Entonces eso ya, pues es que no podemos ni pensarlo. Entonces, bueno, pues estas son las causas, digamos, del sufrimiento. Quizá a vosotros se os ocurran otras, fruto de vuestra propia experiencia, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras reflexiones que os propongo. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Otra reflexión es ¿por qué sufrimos? O sea, ¿por qué sufro? Es decir, no cuál es la causa, sino qué sucede en mí, o sea, de qué manera me afectan las cosas como para producirme esta experiencia que llamamos sufrimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que he hecho pues ha sido lo que hice en aquel momento, ¿no? de sufrimiento, pues fue investigar científicamente la química del asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que aprendí fue que el sufrimiento es una respuesta necesaria del organismo ante cualquier peligro. No solo físico, puede ser un peligro de cualquier tipo, una amenaza, puede ser emocional también. Entonces, es como un estado de alerta que implica cambios físicos y puede modificar las conexiones sinápticas. Es decir, lo explico mejor, cuando el cerebro se enfrenta a una circunstancia crítica para la que no está preparado, suspende las conexiones sinápticas que no están respondiendo adecuadamente, obligando a rehacer un esquema alternativo. Es decir, o sea, la respuesta que yo doy, que está en mi cerebro como unas conexiones, pues ante una alerta de repente como que el cerebro trata como que se bloquea y tiene que responder de otra manera, ¿no?
Entonces, si consigue responder de otra manera, pues fenomenal. Hemos crecido, hemos aprendido, hemos adquirido, decimos, más experiencia, ¿no? Y entonces seremos más fuertes y más competentes. Si no lo consigue, si el cerebro se bloquea, pero no consigue hacer otro camino, ¿no? Pues entonces ansiedad, depresión, desconexión de la realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión saco yo de esto? Bueno, pues que por un lado está claro que no quiero sufrir y que sufrir mucho puede ser muy malo, pero por otro me doy cuenta de que si hubiera una pastilla que me quitara el sufrimiento, la tomaría con mucho cuidado, porque estaría arriesgando mi proceso de madurez, mi capacidad de protagonizar mi propia vida y mi responsabilidad con los que vienen detrás. Mis hijos, mis alumnos, mis amigos, que me están mirando, ¿no? A ver si el sufrimiento tiene algún sentido y cuáles son las posibles maneras de enfrentarse a él. Vencerlo en la medida que sea posible o, si no, convivir con él o aprovecharlo a nuestro favor. Es decir, que no puedo decir que no tomaría la pastilla antisufrimiento, eso no lo digo, pero creo que trataría de aguantar sin ella todo lo posible. Es decir, que científicamente el sufrimiento ayuda al cerebro a aprender, ¿vale? Entonces, claro, con sufrimiento mi cerebro aprende, con mucho sufrimiento mi cerebro se fríe, sin sufrimiento no aprendo, ¿qué hago? Bueno, pues sufrir en una dosis soportable y entonces, no, es decir, que no puede, o sea, que si renunciamos al sufrimiento renunciamos al crecimiento y al aprendizaje. Entonces, ¿cómo renunciar? ¿Cómo renunciar, no? Entonces, bueno, no renunciaría. Me tomaría un ibuprofeno, un Lexatin, pero no puedo decir que renunciaría al sufrimiento, porque el crecimiento que experimento en el sufrimiento pues es muy grande. Entonces, aunque ya os digo que la pastilla antisufrimiento pues no existe, ¿no? Y no puedo tampoco vivir atiborrada de medicamentos. Entonces, bueno, pues tenemos que enfrentarnos al sufrimiento en la medida que nos ha tocado, o que me ha tocado a mí, que es, bueno, pues una medida normal para el grueso de la población y, bueno, pues para eso necesito algo más que medicinas. Entonces, os propongo una tercera reflexión, que es qué puede hacer que uno pueda vivir el sufrimiento de manera que no le destruya, ¿vale? Que le haga crecer. Bueno, pues para empezar, lo dije el otro día, el Café Newman, y según mi experiencia, no puedo decir otra cosa, el mayor consuelo es tener quien te quiera y que te traten con paciencia y cariño. O sea, la primera decisión que yo tomé cuando recibí mi diagnóstico, además en un momento en el que yo no sabía cuánto de grave era mi enfermedad, bueno, pues tuvo que ver, lo primero que yo hice fue decidir cómo comunicaba mi enfermedad, ¿no? Si la ocultaba, si la disimulaba, si la decía pues, a un grupo de personas selecto, si lo contaba a todo el mundo, en fin. Entonces vi en mi experiencia que los problemas se llevan mejor en compañía, así que llamé a todos mis amigos y familiares para compartir con ellos pues, el diagnóstico. Entonces, hablar fue un modo de desahogarme, de comprender mejor todo lo que me pasaba por la cabeza, de reforzar los vínculos afectivos que en ese momento de precariedad era lo que podía darme fuerzas ante lo que se avecinaba. O sea, os dije antes que mi madre murió de cáncer, ¿vale? Cuando yo tenía 18 años, mi hermana pequeña tenía 5 años, estuve ya 5 años enferma y eran otros tiempos. Mi madre era una santa y una maravilla de madre, pero tomó una decisión que para mí no fue buena, ¿vale? Y entonces, lo que ella pensó es, para evitar que mis hijos sufran, lo que voy a hacer es ocultar la enfermedad, ¿vale? Entonces, nosotros vivimos al margen de la enfermedad de nuestra madre, ¿no? Porque nuestros padres pensaron que era mejor así para que sufriéramos menos. Bueno, el resultado para nosotros pues no fue bueno.
no fue bueno. O sea, imaginaos que pasaba algo muy gordo en casa, que nosotros no acabábamos de entender lo que era, no acabábamos de saber, no podíamos intervenir, ¿no? O sea, como que yo me parece que fui al hospital, no sé si 1 o 2 veces en 5 años, como mucho, ¿vale? Entonces, estamos viviendo una situación en la que sabíamos que las cosas no andaban bien, pero nosotros no se nos permitió participar, con buena intención, con buenísima intención, la mejor de las intenciones, heroicamente. Los padres dijeron, venga, vamos a hacer que los niños vivan como si no pasara nada, ¿vale? Entonces, como yo había tenido ya esa experiencia y vi que no era una buena idea, pues probé lo contrario, ¿no? Contarlo a calzón quitado, ¿no? Decir, mira, llamé a mis amigos, llamé a todo el mundo que me conocía o que yo en aquel momento pues pensé que me podía, yo qué sé, escuchar, consolar, lo que sea. Digo, chicos, me pasa esto, me han dicho esto, tengo cáncer, estoy muy asustada y necesito ayuda porque quiero vivir esto de la mejor manera posible, pero no puedo porque estoy muerta de miedo, ¿no? Estoy paralizada por esto que me han dicho, es que tengo ansiedad, no puedo, ¿no? Entonces necesito ayuda, necesito vuestra ayuda, necesito que me acompañéis, necesito, ¿no? Y luego en mi familia, bueno, pues hice lo mismo y lo conté a calzón quitado, es decir, incluso exponiéndome más de la cuenta, ¿no? Lo conté a mi familia, lo conté a mis hijos que en aquel momento eran muy pequeños. O sea, como que pensé, digo, esto no lo puedo vivir por mi cuenta, es una cosa de todos, es de la familia y lo tenemos que vivir en familia, ¿no? Y os digo que os puedo decir que fue, creo que es, o sea, que fue una de las mejores decisiones que tomé, o sea, como que me vino esa lucidez y fue una buenísima idea, por las cosas. O sea, situaciones así, pues es que no puedes estar solo, ¿no? Es como cuando te deja el novio, es que necesitas contárselo a tu amiga y llorarle ¿no? Y llorar y llamar a tu hermana, no sé cómo decir, ¿no? O sea, no se puede vivir solo en el sufrimiento. Entonces, bueno, lo primero que os recomiendo para poder vivir en el sufrimiento de manera que uno crezca en vez de que se hunda y se destruya, es buscar una buena compañía. Buscar una buena compañía, ¿no? Hay sanitarios en la sala, médicos, enfermeras, enfermeros, ¿no? No, bueno, pues nada. Bueno. Bueno, pues añadiría una cosa que es que en mi experiencia creo que el sufrimiento, he dicho antes que es como la piedra de toque de la vida, y en concreto me quiero fijar ahora en que el sufrimiento creo que es la piedra de toque del amor, ¿vale? O sea, amar cuando todo va bien es fácil, es placentero, es gustoso, ¿no? Sin embargo, pues en el sufrimiento ya, cuando el otro está sufriendo y se convierte en un coñazo, la verdad, los enfermos son un coñazo, los que sufren son un poco coñazo, pues entonces ahí es donde creo que se forja el amor de verdad, ¿vale? Entonces, el sufrimiento indudablemente levanta barreras entre las personas. Pero si tienes la inmensa suerte de poder vivirlo en compañía de un amor de verdad, ¿no? Fuerte, pues entonces puede derribar barreras. En vez de levantarlas, las puede derribar. Los sentimientos en el sufrimiento, los sentimientos con los que habitualmente identificamos el amor se vuelven muy precarios, mucho más precarios. Las personas están débiles, están en una situación muy vulnerable y entonces, bueno, están confundidas. Entonces el sentimiento se vuelve muy precario, pero de alguna manera el amor se hace más de verdad, ¿no? Se desplaza como del sentimiento al mundo de los actos, de las acciones y de la identidad de las personas.
En los momentos peores, pues sabes que es imposible que te quieran por lo guapo que estás, por lo bien que se lo pasa la gente contigo, o incluso, pues por ejemplo, con tu pareja, por los maravillosos ratos de sexo, ¿no? Cuando estás malo, enfermo, débil, feo, en el hospital, pues no es por nada de eso, por lo que la gente está contigo, ¿no? Entonces, ya no puedes confiar en lo mucho que te mereces que te quieran. O sea, nosotros vamos por la vida diciendo, porque yo me lo merezco, ¿no? Pero cuando estás hecho una mierda, que te vas... O sea, el milagro, la sorpresa es que la gente esté contigo, que te quiera, que te cuide. ¿Pero por qué estás conmigo si soy un rollo? ¿No? Bueno, pues porque está contigo, porque te quiere. Ya... bueno, pues se impone, decía, ¿no? Se impone el milagro de que te quieran, aunque estar contigo sea penoso, aburrido y un verdadero valle de lágrimas. Y surge como nunca en esa circunstancia el asombro y la gratitud. Y una correspondencia más íntima que confirma el vínculo familiar o amistoso. No es la clase de amor más bonito quizá, pero sí diría, y lo digo con certeza, que es el más bello y de algún modo el más humano, ¿no? O sea, el amor pues, de tu madre cuando te han operado y estás una semana en el hospital y está contigo y te peina y te acompaña y te ayuda a ir al baño, o el de mi marido en aquel momento pues, en el que yo estaba fatal, o el de un amigo que no deja de venir a verte, o cuando tú ya es que no puedes ni salir, ¿no? Pues de repente como que parece que es menos divertido. Ahora es de una belleza y como de una hondura, ¿no? Bueno, pero esto que digo, pues es una cucharada de azúcar en un café que puede ser muy amargo. Así que no es suficiente para enfrentar el sufrimiento. O sea, no es suficiente la compañía, no es suficiente el amor. En medio del sufrimiento también es necesario comprender. O sea, cuando nos va bien, pues no es urgente comprender la vida, estarnos preguntando aquí por el sentido de las cosas, ¿no? O sea, la promesa de disfrutar o de hallar recompensa en los esfuerzos es suficiente para tener ganas de levantarse, ¿no? En el día a día eso es suficiente. Pero cuando aparece el sufrimiento, cuando ya la recompensa pues ya no la ves y el disfrute menos todavía, pues entonces... Claro, ahí viene la crisis, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve este tiempo? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Qué de bueno puede tener para mí, para mi familia, para los míos, para mis amigos? ¿Sigue mereciendo la pena vivir? O sea, necesito comprender qué significa esto, este sufrimiento, esto que me ha pasado. Necesito comprender qué significado tiene para mi vida, ¿no? Porque del significado que yo le otorgue va a depender la respuesta que yo le dé, ¿no? Entonces, creo que la angustia de no saber cómo interpretar el sufrimiento puede ser peor que el dolor físico, porque daña más a la persona y más profundamente. O sea, somos capaces de pasar por cualquier cosa si entendemos el sentido que tiene. No sé si habéis hecho el Camino de Santiago. ¿Habéis hecho el Camino de Santiago o no? A ver, levante la mano quien ha hecho el Camino de Santiago. Vale. Levante la mano quien ha tenido ampollas en el Camino de Santiago. Vale. Levante la mano quien ha llegado a Santiago con las ampollas. Vale. Bien, bien. Es decir, si tiene sentido, si entendemos el sentido que tiene, somos capaces de soportar casi cualquier cosa. Con ampollas o sin ampollas, yo voy a ir a Santiago. O sea, porque lo entiendo, veo la importancia que tiene, no me lo quiero perder por nada del mundo. Ahora, cuando no le veo el sentido, cuando no tiene sentido, vamos, no hace falta que me salga una ampolla. Aunque me arañe un poco el dedo gordo, ya no sigo. ¿Entendéis esto? Entonces, el dolor físico es horroroso, si yo lo sé. O sea, es imposible convivir con él cuando es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando es intenso el dolor, pues es como morirse de hambre. Te lo tienen que quitar. O sea, cuando tienes hambre, pero de morirse de hambre, pues que necesitas alimento. Cuando tienes un dolor insoportable, necesitas
morfina, o sea, no se puede vivir con dolor, ¿no? Sin embargo, una vez que se calma el dolor, ya está. Ahora, la angustia, el miedo, la incertidumbre, la tristeza, dañan a la persona por dentro. Y cuando se pasa, pues a veces el daño queda. ¿Entendéis esto? Entonces, estos sufrimientos, digamos, interiores, ¿no? Pues causan un daño a largo plazo que muchas veces puede ser irreversible. Por ejemplo, si uno padece un dolor porque se rompe una pierna, pues lo pasa fatal en ese momento, pero luego, pues nada, se le pasa y se le olvida. Se convierte en una anécdota, ¿no?, que contamos de vez en cuando. Pero si la pierna, imaginaos que la pierna se la rompió su padre porque le dio una paliza. Bueno, pues esa persona quedará dañada en su interior para siempre. Entonces, es probable que ese sufrimiento dificulte sus relaciones afectivas de por vida, que le genere desconfianza de sí mismo, tendencia a la depresión y un montón de cosas negativas que será difícil sanar. Mucho más difícil que curarse la pierna. Por eso creo que es peor el sufrimiento interior que el mero dolor exterior, ¿no? Entonces, cuando sabes que la situación de la que hablaba antes, en la que sabes que el sufrimiento no se te va a pasar nunca, que vas a empeorar, que la vida que te quedará ahí estará llena de dolor, bueno, pues entonces o has alcanzado un cierto grado de madurez o la circunstancia te puede arrasar, porque no se trata solo de vivir, sino de saber para qué vivo, ¿no? Que esa pregunta me lo hice pues cuando me diagnosticaron el cáncer a mí. Pues uno tiene que tomar decisiones y tiene que tomar la decisión de hacer... O sea, yo pensé, digo, bueno, pues ¿qué hago? ¿Hasta qué punto voy a someterme a tratamiento? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta yo a curarme, ¿no? ¿En qué momento voy a decir, venga ya, hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí. Me habéis cortado 80 partes del cuerpo y ahora resulta que tengo que hacer la enésima quimioterapia. O sea, ¿hasta qué punto tengo fuerzas yo para aguantar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tomé la decisión, pensé, digo, oye, tengo 2 hijos pequeños, un día más con su madre es importante, entonces voy a hacer todo lo que pueda por vivir, ¿vale? Todo lo que pueda por vivir. O sea, el para qué te hace como tomar la decisión, voy a vivir, ¿no? ¿Para qué? Pues para estar un día más con mis hijos, que es importante, ¿no? Pero, claro, eso no está nada claro, o sea, son preguntas que uno se tiene que hacer en el momento, no vale con... O sea, las tiene apuntadas en el cuaderno y de repente saca el cuaderno. Bueno, pues sí, o sea, puedes sacar el cuaderno, mirar, pero son preguntas que uno se tiene que responder en el momento, ¿no? Y nadie tiene una respuesta, cada uno la tiene que buscar y encontrar. Y bueno, pues ¿cuál es esa pregunta? ¿Cómo se formula esa pregunta? Bueno, pues yo me preguntaba por qué sufro, por qué a mí, por qué vivo yo. Me acuerdo que yo pensaba, estaba en la sala de espera y pensaba, bueno, pues todos estos, en la sala de espera de oncología, y pensaba, todos estos nos teníamos que haber muerto y sin embargo vivimos, ¿no? Porque la medicina nos mantiene vivos, ¿no? Los médicos, los oncólogos, la quimioterapia, las operaciones, la radioterapia nos mantiene vivos. Y yo pensaba, joder, qué esfuerzo, tantos años estudiar medicina, tanto dinero de la seguridad social para mantenernos vivos un día más, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que me asaltó nada más hacer estas reflexiones, ¿y para qué? ¿Para qué vivimos un día más? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿No? Que esa pregunta yo me daba cuenta, digo, claro, es que esta pregunta no es para ahora que estoy enferma y la quimioterapia me mantiene un día más. La pregunta es para siempre. ¿Para qué vivo yo? Lo tengo que saber, ¿no? Lo tengo que saber cuando estoy enferma, pero lo tengo que saber también cuando estoy sana. Bueno, hay esperanza de que la vida merezca la pena cuando hay sufrimiento en la enfermedad o en cualquier circunstancia. Puedo enfrentar el dolor con valentía y hacer algún bien en el mundo a pesar de todo. O sea, no es aguantar respirando, sino hay algún bien que yo pueda hacer. ¿Cuál es el valor de la vida? El sentido del sufrimiento, mi vocación. ¿Cómo se cumple mi vocación? ¿Se puede cumplir mi vocación
cuando la circunstancia pues parece como que lo va a impedir, ¿no? O sea, es necesario, aparte de estar acompañado, aparte de, bueno, pues de crecer en el amor, ¿no? Es necesario comprender, encontrar una razón, una interpretación, un sentido, algo que asegure que la lucha por la vida y por el bien merece la pena, ¿no? Lo tengo que hacer, en mi caso, pues aunque solo sea por mis hijos, ¿no? Pues porque ellos también van a enfermar, van a envejecer, van a morir, van a sufrir el desamor, lo que sea, ¿no? Y yo tendré, pues que hacer el camino antes que ellos para darles una propuesta, hacerles una propuesta, para poder decir, mira, no, ni yo misma lo sé explicar muy bien, pero vamos para adelante, que la vida tiene sentido, ¿no? Tendré que haberlo pensado. Oye, es que si no tiene sentido, ¿para qué te traigo hijos al mundo? ¿No? Si ya sé que van a sufrir, van a envejecer, van a morir, ya lo sé. Entonces, tendré yo que pensar estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, hay muchas respuestas. Podemos buscar en la psicología, podemos, bueno, pues sí, dar respuesta de buena voluntad, ¿no? Como decimos, venga, pues como lo decía yo antes, ¿no? El sufrimiento nos hace crecer y tal, bueno, pero bueno, o sea, al final el sufrimiento es la prueba de fuego de la vida y tampoco quiero banalizarlo. No quiero banalizar la experiencia de sufrimiento porque de verdad que hasta que uno no lo vive y no lo pasa, no se da cuenta de hasta qué punto el sufrimiento nos cuestiona, ¿no? El otro día también dimos alguna respuesta pues, que tenía que ver con la fe religiosa. Bueno, si queréis volvemos sobre esto y si no, no. Lo que sí es cierto, y esto no es una cosa tanto de razonamiento, sino de experiencia, o sea, de ver con los propios ojos. Lo que sí también he visto en la sala de espera del hospital, ¿no? Muchas veces, es que de alguna manera hay gente que consigue alcanzar una madurez alucinante a través del sufrimiento. O sea, hay personas que resplandecen en la sala de espera en medio del ruido, del barullo, y se convierte en una fuente como de paz, ¿no? Para todos los demás. Entonces, esas personas de alguna manera no dan pena, dan envidia. Que es una cosa muy rara porque a la vez no quisieras estar en su situación para nada, pero te pegas a ellos para que si la vida pues te hace que estés así, pues puedas vivir del mismo modo, ¿no? Es como decir, yo no quiero que me pase lo que le pasa a este, pero si me pasa, ojalá pueda vivirlo como él, ¿no? Es una cosa muy rara. Entonces, esas personas pues hacen evidente que un manojo de carne enferma puede poseer la máxima dignidad y que una vida puede volverse valiosísima en la debilidad. Por un momento, esas personas te permiten reconciliarte con la circunstancia y recordar situaciones en las que lo pasaste mal, pero pudiste encontrar algo bueno y bello que hace que la vida haya merecido la pena. Esas personas te devuelven la esperanza. No tanto de mejorar, no tanto de ponerte mejor, ¿no? Sino de que la vida pueda merecer la pena hasta el último minuto. Y os lo digo porque no es un argumento científico, pero ver con mis ojos, haber visto con mis propios ojos que es posible vivir así, es al final lo que necesitaba para conservar la cordura y la confianza pues, en los criterios que guían pues, mi vida y mis decisiones y que la guiaron en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues al final veo que el camino del sufrimiento es un reto, es difícil, es muy difícil hacerlo solo, te pone en tu sitio por otro lado y te puede hacer crecer mucho, pone de manifiesto que al final pues nuestra vida, cada uno de nosotros somos una gran pregunta y que no es fácil de responder, pero bueno, no estaría aquí hablando de esto si no hubiera visto con mis propios ojos que esa pregunta tiene respuesta. A veces, de una forma muy misteriosa y muy rara,
tiene respuesta, ¿no? Tiene respuesta que la he visto pues, en gente que ha vivido pues, el sufrimiento, incluso un sufrimiento terminal que no iba a tener remedio, de una forma luminosa, desplegando una grandeza, una humanidad que dices, bueno, pues esta persona ha muerto, pero todos los que hemos rodeado, todos los que hemos estado con ella, pues en su última hora de repente hemos crecido, hemos sanado nuestras heridas, hemos vivido situaciones pues de alegría profunda que nunca hubiéramos soñado, ¿no? No sé si tenéis esta experiencia, pero yo sí la he tenido y al final pues solo una experiencia así creo que nos puede dar esperanza, ¿no? De que cuando nos llegue la hora de sufrir pues podamos, en vez de amargarnos y desesperarnos, pues mantenernos en pie como tratando de ver qué sentido puede tener, ¿no? Y bueno... podría contar alguna cosa más. El otro día no quiero tampoco repetir lo del Café Newman. Lo que os propongo, estaba ya hablando de más suficiente, lo que os propongo es, bueno, pues que sigamos nuestra conversación del otro día o que iniciemos una conversación nueva. El ejercicio que está en Canvas, ¿no? Que el que quiera los créditos ha de hacer, consiste en, así como yo tuve una experiencia y lo que hice fue hacer una reflexión a partir de mi propia experiencia de sufrimiento, pues que hagáis vosotros lo mismo, ¿vale? Que hagáis lo mismo, que penséis en una experiencia de sufrimiento vuestra, puede ser un sufrimiento enorme o puede ser un sufrimiento normal y corriente, no pasa nada. De hecho, me da la sensación de que el sufrimiento enorme pues es muy difícil de entender, ¿no? Decía el otro día que el sufrimiento es lo que no entendemos, no lo entendemos, o sea, que no nos cabe en la cabeza, ¿no? No lo entendemos. Creo que es mejor un método bueno, mejor, en vez de tratar de entender un sufrimiento gigantesco, bueno, pues empezar tratando de analizar y entender un sufrimiento pequeñito, ¿vale? Entonces, cada uno piense su experiencia de sufrimiento y trate de responder pues, a unas preguntas muy sencillas. Os estoy contando el ejercicio, ¿vale? El ejercicio que propongo que hagáis para obtener los créditos y porque me parece interesante que lo hagáis. Entonces, pensamos una experiencia de sufrimiento y pensamos cómo nos sentimos, cómo me sentí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo identificar el sufrimiento? ¿Cómo puedo distinguirlo del mero dolor? ¿O cómo puedo distinguirlo? Bueno, pues, yo qué sé, de una cosa que me da pena, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que te dé pena algo o que sufras por algo, no es lo mismo. Entonces, os propongo que penséis en una experiencia de sufrimiento y os fijéis muy, muy bien en cómo os sentisteis, qué pasó, ¿no? Para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de sufrimiento. ¿Qué te hizo sufrir? ¿Qué te hizo sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues me hizo sufrir que mi amigo me traicionó. ¿Por qué? ¿Por qué te hace sufrir eso? Bueno, pues porque fue una injusticia, ¿vale? Fue una injusticia. Porque tú confiabas en él y él traicionó tu confianza. Porque en el fondo estamos hechos pues, para confiar unos en otros, para ser felices y no para que nos hagan daño y nos fastidien, ¿no? Bueno, otra pregunta es, ¿cómo te enfrentaste a esta circunstancia? ¿Qué hiciste? Bueno, pues fui a mi amigo y le di 2 tortas. Llamé a otra amiga para contárselo y desahogarme y que me ayudara a pensar qué es lo que hacía. O fui a hablar con él y decir, oye amigo, ¿por qué me haces esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, no? ¿Cómo te enfrentaste a esta circunstancia? ¿Qué hiciste para estar mejor? ¿Qué hiciste para estar mejor? ¿Vale? Pues son recetitas que al final, oye, nos pueden ayudar, ¿no? Pues mira, lo que hice para estar mejor fue irme de compras. Bueno, pues oye, pues a lo mejor, ¿no? La próxima vez que sufras, aunque sea por otra cosa, pues es que he suspendido todo y estoy sufriendo. Bueno, pues si tienes dinero, a lo mejor te puedes ir de compras y te consuela, no lo sé. O hablé con una amiga o necesité terapia, ¿vale? Pues también puede ser. O me fui de viaje, ¿no?
me fui de viaje, pues para salir pues de mi vida rutinaria, de todo aquello que me recordaba este problema. Entonces, yo qué sé, cada uno que responda. ¿Qué hiciste para estar mejor? ¿Qué o quién te ayudó? ¿No? ¿Qué o quién te ayudó? Si algo os ayudó y lo dejáis apuntado, puede que en otra ocasión lo necesitéis y ya lo tengáis ahí apuntado. ¿Qué significó para ti esa circunstancia, ese sufrimiento? ¿Qué significó? ¿Fue una cosa anecdótica? ¿Se quedó para siempre? ¿Habla de quién eres tú hoy? ¿Te hizo crecer? ¿Te hizo una herida, ¿no? Que ahora mismo pues todavía te pesa y te duele? ¿Qué significó para ti? ¿Qué te llevaste de esa circunstancia? ¿Qué te llevaste? ¿Qué aprendiste? ¿En qué te hizo crecer? Pues aprendí que no me puedo ya fiar de nadie nunca más. Bueno, puede ser. ¿Te hizo crecer en algo? Me pregunto yo. ¿Ese sufrimiento en algo te hizo crecer? ¿Te dejó heridas? ¿Te dejó heridas? ¿Cómo acompañarías a una persona que tuviese que pasar por lo mismo que tú pasaste en aquella ocasión? O sea, ya sabiendo por experiencia que es, pues yo qué sé, que te deja el novio. ¿Cómo acompañarías tú? O sea, la mayoría de las veces que tenemos gente sufriendo a nuestro alrededor, pues nos sentimos tristes por ellos, les queremos ayudar, ¿no? Sobre todo si es una persona cercana a la que queremos, pero no sabemos cómo, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, nos parece que le vamos a molestar, no queremos decirle una frase hecha, ¿no? Pues por ejemplo, se ha muerto alguien, no quiero decirle te acompaño en el sentimiento, porque eso es lo que dice todo el mundo, yo quiero decir algo original, ¿no? Algo que de verdad exprese, pues que yo de verdad que lo siento. Y sin embargo, pues no sé qué decirle y al final la mitad de las veces no le digo nada, ¿no? Entonces, eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, o sea, que no seamos capaces de acompañarnos en el momento del sufrimiento, ¿no? Entonces, os pido que al hilo de la reflexión sobre vuestra propia experiencia también penséis, oye, yo cómo acompañaría a una persona, ¿qué le diría? ¿No? ¿Qué le propondría? ¿Qué plan le propondría? A lo mejor no le molestaría o a lo mejor, aunque no le apeteciera, pues iría a sacarle de casa. Bueno, pensadlo en base a vuestra propia experiencia, os pido que penséis cómo acompañaríais a una persona que pasó por lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues también os pregunto qué idea, pregunta o reflexión os lleváis del minicurso. De este ratito, ¿vale? Una idea, una reflexión, una palabra, algo, ¿vale? Que puede ser de lo que he dicho yo o puede ser una reflexión que os haya surgido. O sea, no trato de dar una clase sistemática sobre el sufrimiento, sino de compartiros una experiencia de una forma un poco pues como me ha salido. O sea, un poco quizá desordenada y por eso os pido perdón, pero bueno, lo que quería un poco era como compartir una experiencia y una reflexión que me surgió a mí para que vosotros pudierais hacer vuestra propia reflexión sobre vuestra propia experiencia. ¿Vale? Entonces, en este rato, todavía nos queda un rato de estar juntos, lo que os doy la palabra, ¿vale? Para que hagáis preguntas, para que compartáis cosas. Fernando, ¿quieres hablar? Que te ayude a moderar. Vale, es que... vale, bueno, pues os invito eso, a que lo que sea, que lo podáis compartir, que lo podáis preguntar, porque el otro día estuvimos hablando un ratito en el Café Newman, pero muy poco, porque ya enseguida se acabó. Bueno, pues ahora tenemos un ratito para seguir nuestra conversación. Si queréis compartir una experiencia, lo que sea que queráis, ¿vale? Cualquier cosa que os haya surgido pues durante este rato, lo que sea. Si quieres yo te ayudo a moderar. Vale. Vamos pasando ahí sí, el gracias, micrófono. Fernando. Venga, ¿quién es el que se anima? Alberto. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, Qué bien verte. Gracias, igualmente. Nada, en primer lugar, pues agradecerte... A ver, está hablando Alberto.
En primer lugar, agradecerte que nos compartas tus experiencias y también al equipo Newman por prepararnos estas charlas. Quería preguntar si el dolor es solamente, y el sufrimiento es solamente humano. Es decir, que si solamente lo experimenta el ser humano. Y si el dolor es solo humano, si no tuviéramos este dolor, o sea, si hubiese una persona que no practicase o que no sintiese este sufrimiento, dejaría de ser humano. Es la pregunta que tengo. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Vamos a empezar por partes, solo el ser humano experimenta el sufrimiento. Hombre, el dolor es un mecanismo natural que hay autores, científicos que dicen que hasta las plantas, ¿no?, experimentan de alguna manera el dolor. Bueno, no lo sé porque no soy una planta ni soy otra cosa que no sea un ser humano. Lo que sí sé es que la experiencia del sufrimiento como la vivimos nosotros requiere pues, de una autoconciencia fuerte, ¿no? Es decir, o sea, lo que me hace sufrir no es padecer dolor, sino darme cuenta que es difícil encontrar un sentido a esta situación que estoy viviendo o a la vida cuando hay pues, dolor o sufrimiento, cuando el que amo no me ama o cuando... O sea, que el sufrimiento tal y como lo estamos experimentando, o sea, esa pérdida de repente de significado, esa crisis de decir, pues ahora para qué sirve mi vida, cómo se cumple mi vocación, qué va a pasar, qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Voy a este médico, voy a este otro, hablo con mi amiga, no hablo... O sea, todo eso es humano. Requiere de un ser racional y libre que enfrente la circunstancia, que no sepa cómo enfrentar esa circunstancia y que aunque no lo sepa, lo tiene que hacer, lo tiene que responder, tiene que afrontar, tiene que jurar en arameo o sonreír, lo tiene que hacer, tiene que pensar él en una circunstancia que se ha quedado paralizado, que está temblando, que está confuso, que le dan una información que no entiende, ¿no? Y aún así es él el que tiene que, con ayuda, lo que queráis, pero es uno mismo el que se tiene que poner en pie y caminar por la vida. Y eso es típicamente humano. O sea, que la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Y eso me da la sensación de que está intrínsecamente ligado a la experiencia de sufrimiento. O sea, el problema del sufrimiento no es que me siento mal, ¿vale?, sino que ese sentimiento me paraliza, me confunde, me hace dudar de que las cosas tengan sentido, de que mis esfuerzos tengan recompensa, de que yo sirva para algo, de que esa búsqueda en la que la vida humana consiste, que es la búsqueda de la felicidad, vaya a ser posible. O sea, es como el significado que tiene ese sentimiento lo que nos hace más daño. No el sentimiento en sí mismo, no sé cómo decir, ¿no? Entonces, si tú me dices, bueno, pues los animales sienten dolor, pues seguro que sienten dolor. Sufren, pues no sé, es que yo no soy un animal. Ahora, ¿sufren como sufrimos nosotros? Me resulta difícil pensarlo. Porque yo tengo que decidir si vivo o no vivo y lo tengo que decidir yo. Y no puedo decidirlo porque estoy sufriendo, ¿no? Y eso es lo que como más me puede dañar. O sea, me dañan mis facultades, mi capacidad de enfrentar la circunstancia, de ponerme en movimiento, de comprender todo aquello que me hace vivir humanamente, de repente se pone en crisis en el sufrimiento. Entonces, claro, la experiencia pues de eso, de sinsentido, de ruptura, pues creo que es enorme en el ser humano. Que en los animales se da de alguna manera una experiencia pues que puede ser parecida, bueno, pues seguro, pero no lo sé. No sé si te ayudo, Alberto. Sí. Bueno, gracias, perdón. Si se me permite, te voy a hacer otra pregunta. Vale, y es que antes has dicho que el sufrimiento
según vamos creciendo, vamos sufriendo más, porque somos conscientes de este sufrimiento que existe, entonces sufrimos más y más. Pero yo pensaba que, según mi experiencia igualmente, según voy haciendo cosas, pues de esas cosas realizo un aprendizaje. Entonces me refuerza y voy mejorando. Entonces, si sufro, a largo plazo voy aprendiendo de ese sufrimiento. ¿No crees que según voy creciendo dejo de sufrir menos? Pues esto lo sé, o sea, lo digo un poco por experiencia, ¿vale? Entonces cada uno, claro, luego me dices, bueno, es que mi carácter es así y así, vale, pues seguro que no se da igual en todas las personas esta experiencia, ¿no? Pero según mi experiencia, o sea, cuando uno se va haciendo mayor experimenta un sufrimiento quizá no tan... A ver, mira, el sentimiento más vivo de sufrimiento, más como, decirlo, no sé si la palabra es intenso, como más efervescente, más a flor de piel, ¿vale? Que yo he experimentado en la vida ha sido la primera vez que tuve novio y se rompió la relación, ¿vale? O sea, casi me muero, de verdad, se me rompió el corazón. Caí en depresión, adelgacé 7 kilos. Ya la vida se había acabado para mí, ¿no? Entonces, el sentimiento en aquel momento, que no me acuerdo cuántos años tenía, 16, 17, 18, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, el sentimiento en aquel momento es el peor sentimiento de sufrimiento que yo he pasado en mi vida, que mis padres estaban preocupados por mí, diciendo, esta mujer, ¿no?, se tira por la ventana. Ahora bien, claro, luego ya he crecido, me han pasado más cosas, no sé qué tal y cual. Entonces, nunca he vuelto a sentir ese sentimiento como tan, como en aquel momento, ¿no? Ahora yo soy más consciente de la importancia que tienen las cosas, del valor que tiene la vida. O sea, me hago preguntas pues mucho más hondas, más profundas. O sea, todas estas preguntas que os he dicho, o sea, quizás no obedecen a un sentimiento tan, como cuando me dejó mi novio cuando tenía 16 años. Ahora, calan más en mí. Han calado, esas preguntas son como más vitales, más profundas, más de fondo. O sea, me dejan el corazón como más preocupado. Me pueden dañar más, me pueden, no sé. O sea, por eso decía que según mi experiencia me da la sensación de que el sentimiento lo experimentamos de forma más honda, ¿no?, cuando somos más mayores. Quizá no de forma con un sentimiento tan intenso como cuando somos jóvenes, pero sí como que crecemos en autoconciencia, que crecemos, yo qué sé, pues bueno, pues nos damos cuenta del paso del tiempo, nos damos cuenta que al final en la vida solo hay una y oye, que me lo quiero pasar bien y no estar sufriendo todo el día, que no sé qué hacer para que el otro no sufra y me desespera porque no lo puedo soportar, en fin. O sea, como que de repente uno va como, no sé, viviendo la vida como con más hondura. A eso me refería. O sea, como quizá porque ganan autoconciencia, a lo mejor, no lo sé. Hola, buenas. Bien, tenía una pregunta que quería... ¿Quién me está preguntando? Aquí. Ah, no te veía. Buenas. ¿Cómo te llamas? Miguel. Y quería preguntarte, según tu experiencia y todo lo que nos has contado, si consideras que es más difícil superar un sufrimiento cuando va acompañado de impotencia que cuando podemos hacer algo para revertir la situación. O si por el contrario el hecho de que exista esa impotencia y el hecho de que no podamos hacer nada para mejorar algo nos hace de alguna manera poder aceptar, mejorar y trabajar mejor en la aceptación, ¿no?, de esa situación difícil. Vale, es muy buena pregunta. O sea, es mucho más fácil pues todas las dificultades de la vida cuando sabemos lo que hay que hacer, ¿no?, para revertir la situación. Mucho más fácil. La cosa se pone cruda cuando nos sentimos impotentes. O sea, cuando es, me tengo que comer esto, me guste o no. O sea, se me va a indigestar, pero me lo tengo que tragar, ¿no? Entonces, eso, claro, es una situación muy difícil, muy difícil. Entonces, si se le indigesta, bueno, pues si se indigesta se pone malo y se vuelve loco.
si consigue encontrar un modo de digerir, eso es el crecimiento mayor. O sea, el crecimiento mayor, fijaos que no creo que es aprender a revertir la situación, sino a tragártela como viene. Es decir, afrontarla como viene, ¿no? A decir, bueno, pues yo voy a vivir esa situación, no la puedo cambiar, no la he elegido, no me gusta, haría lo que fuera por cambiarla, pero no puedo, no hay nada que hacer. Y sin embargo soy capaz, encuentro la forma de estar en pie, de crecer, de encontrar un bien para mi vida, de que suceda en esta situación que no hay quien la entienda. Unas cosas, eso lo decía el otro día, en este sentido me interesó mucho el libro que seguro que os han recomendado 80 veces, de Viktor Frankl, ¿no? Del hombre en busca de sentido. O sea, me interesó mucho porque es un libro... ¿Quién conoce el libro del que estoy hablando? El hombre en busca de sentido. Vale. ¿Quién no lo conoce? Vale, bien, vale. Resumo rápidamente. Viktor Frankl es un psiquiatra que estuvo en Auschwitz. ¿Sabéis lo que es Auschwitz? Un campo de concentración donde la mayoría de la gente moría, ¿no? Y entonces una situación extrema, muy, muy difícil, ¿vale? Que además no se podía cambiar. O sea, el preso que estaba en Auschwitz no podía cambiar su situación. Y seguramente lo que le esperaba era la muerte, ¿vale? Encima una muerte horrorosa y por el camino muchísimo sufrimiento. Entonces él cuenta, él que era psiquiatra y veía la situación con ojos de psiquiatra, ¿vale? Pues decía, a mí, o sea, me sorprendió que lo que vi fue que el ser humano es capaz de vivir esta circunstancia, pues como es lógico esperar que se viva, que es desesperado, renegando, arrancándose los pelos, que no tenían ni pelo los presos porque le rapaban, es decir, horrible, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que de repente, oye, despliegan una humanidad que dices, ¿cómo? ¿No? Y entonces una circunstancia tan horrorosa, donde cualquiera se hundiría, de repente, pues pueden permanecer en pie, pueden ayudar a un compañero, pueden dar una palabra de consuelo, pueden hasta cantar, ¿no? Como había una, Eisenstein peinaba a los niños, ¿no? Decía, bueno, pues este es el último día de tu vida, pero lo vas a vivir limpio, con la cara limpia y peinado, ¿no? O sea, es decir, el último mendrugo de pan que les queda, pueden compartirlo, pueden rezar una oración, o sea, que es como, o sea, ¿esto qué es? O sea, esto es una humanidad que de repente... O sea, una humanidad plena, ¿no? Que se despliega en una circunstancia horrorosa. Como decía un amigo mío que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la guerra en la Grecia antigua, que decía, qué horror de tema, ¿no? Y decía, no, es espectacular. En la guerra sale lo mejor y lo peor. O sea, sale lo peor, pero también sale lo mejor, ¿no? Entonces, en situaciones así de impotencia, que es fácil que a uno le destruyan, si uno es capaz... Pues porque tiene la suerte, yo qué sé, la iluminación, porque ha pensado muchas veces en esto, porque ha preguntado a otros, porque tiene buenos ejemplos, por lo que sea de la vida, es capaz de enfrentar esa circunstancia en pie, y me refiero en pie, espiritualmente en pie, eso es la bomba. O sea, para mí es la bomba, ¿no? O sea, la máxima libertad, o sea, el como decir, nada te tumba, nada te tumba. No sé si te respondo. Sería encontrar una razón para continuar, que es un poco lo que dice, sí, a lo que llega Viktor Frankl en ese sentido. No sería en esos momentos de dificultad en los que pues, nos podemos dejar llevar por la impotencia. Pues yo veo, por ejemplo, que mucha gente ante un dolor o un sufrimiento, algo que es difícil de trabajar, lo posterga mucho y lo entierra. Y al final tú cuando entierras una cosa lo que ocurre es que se enquista, ¿no? Y la vas a tener que trabajar con más insistencia más tarde. Entonces, no sería esa búsqueda de la razón, de ese sentido, de ese motivo, ¿no? Sí. Que puede ser por ti mismo, puede ser por cosas externas. Sí, a veces, fíjate que en una situación así, claro, Viktor Frankl escribió su libro cuando ya se acabó Auschwitz, volvió a su casa y estaba cómodamente sentado en su salón. O sea, tener la lucidez mental como para decir, venga, voy a formular esta reflexión que he hecho y estas preguntas y tal de una forma clara, ordenada, sistemática. Pues eso no lo puedes hacer cuando estás en lo peor del dolor y del sufrimiento, ¿vale? Entonces, ¿de qué razón estamos hablando? Pues para mí valdría con una intuición, valdría
con una apertura, con una esperanza, con una mínima pregunta. O sea, ya solo con decir, o sea, con decir, joder, ¿y si sucede algo que valga la pena hoy, aunque todo indique que el día de hoy va a ser una mierda? O sea, vale con una apertura. O sea, es decir, no entiendo la razón. Ojalá hubiera una razón. Igual me sucede hoy algo que me habla de una razón. Voy a estar un poco atento. Creo que con eso es suficiente. Creo que eso ya te pone en el camino del crecimiento y te puedes salvar del hundimiento. O sea, que no hace falta tampoco tenerlo muy claro, haber estudiado toda la filosofía del sufrimiento. O sea, basta con vivir cualquier circunstancia con la esperanza de que algo bueno puede suceder. Creo que eso sí puede. Claro, luego depende de que te suceda o no te suceda, que eso ya no depende de nosotros. No sé si te ayudo. Hola, muchísimas gracias. Lo primero por la charla, me ha encantado. Yo además que estudio psicología, pues vale. Me ha servido muchísimo. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, vale. Y te quería preguntar que a raíz de lo que has dicho, que además lo he ido hilando con cosas que me han pasado, entonces hay algo que he pensado, que es que muchas veces el sentimiento previo al sufrimiento de por sí, que como has dicho es algo inevitable, que te da crecimiento en la vida, entonces muchas veces que no tenemos opción a elegir, pues tenemos que pasar por ello 100%. Entonces pienso que muchas veces el sentimiento previo de ese sufrimiento es lo que más nos hace sufrir realmente. No sé si me explico cómo a mí me ha pasado, y no sé si a más gente le habrá pasado, pero creo que como eso que sentimos antes de sufrir, realmente si nos lo ahorraríamos o si hubiera una manera, y si piensas que es inevitable, pues que creo que realmente cambiaría muchísimo todo a la hora de afrontarlo. Vale, buenísima pregunta, Alejandra, gracias. Vale, mira, todo esto que estamos hablando de experiencias de la vida me parece que es como la medicina, ¿vale? La medicina depende de la dosis. Si te quedas corto no te cura, pero si te pasas te puedes envenenar, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, el sufrimiento es lo mismo. Me parece a mí que esto de lo que hablas es lo mismo. Es decir, nosotros tenemos mucho miedo al sufrimiento. Entonces, cuando se avecina una circunstancia, mira, os voy a hacer una confesión, ¿vale? Yo tengo mucho miedo al avión. Tengo muchísimo miedo, tengo pánico, ¿vale? Entonces, cuando se acerca, sé que voy a tener que viajar al avión, lo paso fatal. O sea, me paso semanas sufriendo, o sea, diciendo, no voy a poder subir, o sea, con ataques de ansiedad. O sea, que es como, pero si todavía no... Espérate, ¿no? Espérate. O sea, pásalo mal cuando lo tengas que pasar mal, pero no estés un mes antes pasándolo mal o asustada de cómo te vas a sentir o que todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, por un lado, me da la sensación de que sí, que nos preocupa demasiado, nos asustamos demasiado y eso nos hace sufrir antes de haber sufrido. Entonces, es como, por lo menos el antes me lo podía ahorrar. Pero también creo que en su dosis adecuada, esa preocupación, ese temor, nos prepara de alguna manera para el momento del sufrir, para cuando ocurre eso que tememos, ¿vale? Es decir, nos hace preguntarnos, nos hace ponernos en situación, imaginarnos pues cómo vamos a responder cuando no tengamos tiempo de pensarlo, ni claridad mental, ni nada, ¿no? Entonces, eliminaría ese sufrimiento antes del sufrimiento, esa preocupación previa, creo que tiene su función también, creo que tiene su función y que muchas veces somos capaces de abordarla, si no nos pasamos, somos capaces de abordar la circunstancia que tanto tememos, bueno, pues ya como con cierta claridad o cierta solvencia, porque lo hemos pensado con antelación, lo hemos temido con antelación, nos ha preocupado con antelación, ¿vale? Que si nos pillara de sorpresa nos dejaría como, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que tiene su función, pero sin pasarse, claro. O sea, de manera racional, no que al final dices, me tiro por la ventana, como una vez que leí, cuando fue el año 2000, ¿en qué año habéis nacido? Alejandra, ¿en qué año naciste?
En el 2002, vale. En el año 2000, que fue el cambio de milenio, pues de repente, yo qué sé, pues la gente se volvió un poco loca pensando que se iba a acabar el mundo. Y entonces leí una noticia de un señor que pensando que se iba a acabar el mundo, se había escondido en una bodega, ¿vale? En una bodega que él tenía. Pero no sé si sabéis, claro, que en las bodegas fermenta el vino y los vapores de la fermentación son tóxicos. Entonces, ese señor se había muerto por los vapores de la fermentación del vino en su bodega, donde se había escondido para no morirse por el fin del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, en su justa medida nos tienen que preocupar las cosas, pero de forma racional, ¿no? Es que ese hombre no se tenía que haber preocupado por el fin del mundo y no tenía que haber actuado así, porque al final, claro, murió de todas formas, ¿no? Ahora, una cierta previsión, incluso emocional, pues me parece que a veces nos ayuda, nos puede ayudar, sí. Sí, ponerte en situación con antelación. Bueno, no hacía falta enrollarse tanto, pero espero haberte ayudado, Alejandra. Es lo que me parece a mí, que no soy aquí tampoco la gran autoridad en esto. Hacemos una más. Venga, una más. ¿Qué hora? No sé qué hora es. Son menos 20. Son menos 20. ¿Hacemos una más? ¿Quieres otra? Sí, hombre, claro, venga. Son muy tímidos tus compañeros. Mira, ahí hay otra. Venga, primero aquella chica. Podemos hacer dos más a lo mejor. Venga. Hola. Uy, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, ¿qué tal? Bien, gracias. Yo quería preguntarte acerca de cuando sufre una persona que tienes cerca y no sabes muy bien cómo ayudarla o cómo acompañarla, porque al final ese sufrimiento te hace estar mal a ti. Entonces, no sé si tienes algún consejo para poder ayudar sin que te afecte. O sea, puedes empatizar, pero que no te genere tanto daño, porque al final la preocupación te hace estar mal a ti también. Vale, mil gracias, Julia, porque es un tema del que hemos hablado poco y me encanta que me hayas hecho esa pregunta para poder extenderme un poquito más. Por mi experiencia, siempre cuento una anécdota. Tengo una amiga, ¿vale? Tengo una amiga que cuando yo estaba en mis peores horas, en la quimioterapia, fatal, que era como que estoy metida en la cama, no puedo salir, venía a verme, ¿vale? Y me acuerdo un día que vino, me trató de avisar, pero yo como no quería que viniera porque no me apetecía, pues estaba fatal, pues no le cogí o le dije que no viniera o algo así, pero se plantó en mi casa y se plantó llamando al telefonillo. Y entonces yo, claro, no tuve más remedio que decir, tía, vete, no puedes subir porque yo es que no puedo atenderte ahora. Dice, mira, me vas a abrir, yo voy a subir, tú no me tienes que hacer caso, te puedes quedar en la cama si quieres, hacer lo que sea, yo voy a estar aquí un ratito, me he traído el Kindle, me pongo a leer un rato y luego me voy. Bueno, claro, ya subió y yo pues tuve que atenderla, ¿vale? Tuve que atenderla, joder, pues eso me dio una lección, nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Podía estar mal, me podía apetecer o no, da igual, me hizo un bien, o sea, tener gente que no me dejó hacer lo que me daba la gana, que era, o lo que yo pensaba que necesitaba, que era meterme en la cama, amargarme, no, que me sacó de casa, que me sacó de la cama, que me sacó de mi pena, que me aguantó lloriqueando, quejándome, no sé qué, o sea, que me puso mirando para Cuenca y me dijo, venga tía, vamos a estar aquí hablando un rato que total, no, o sea, ya te sientes mal, pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Estar aquí hablando un rato, no sé, pues luego te vuelves a la cama a lloriquear y ya está. O sea, esas cosas me ayudaron. Entonces, el primer consejo que os puedo dar es, cuando uno está sufriendo, no ve, le puede el sentimiento, no sabe lo que necesita. ¿No? Necesita ayuda, necesita otro que le coja de aquí, detrás de la chepa y le diga, vamos para adelante. Es que no puedo salir, pues sales. Es que no, pues te acompaño. ¿No? Entonces, mi primer consejo, no os fiéis de la gente que está sufriendo. No os fiéis. ¿El qué? ¿Alguien ha dicho algo?
Bueno, ese es el primer consejo que os doy, ¿no? Cuando uno está sufriendo, de verdad que se le nubla la vista, ¿no? Entonces, pues tú tienes a tu amiga que la dejó el novio y entonces, venga, tía, tienes que salir, venga, tía, tienes que ver, vámonos de compras, vamos a salir, no sé qué, venga, vamos, ponte, no, es que, no puedo, es que estoy súper triste, te tienes que arreglar, no, o sea, son muchas veces otros, tus amigos, los que te rescatan de una situación así, ¿no? Entonces, mi primer consejo es este. Segundo consejo. Dice Julia una cosa que tiene razón, que es que, claro, para salvar, entre comillas, a uno que se está ahogando, pues o sabes nadar o tienes tú un salvavidas o os ahogáis los dos, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que hay veces como que nos implicamos tanto con una persona que está teniendo problemas que acabamos nosotros hundidos también, con el alma por el suelo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que ayuda mucho no estar solo ante el peligro. Es decir, que tengo una amiga, joder, ya, pues, dale la ayuda que le puedes dar. Que no eres su psicóloga, que no eres su madre, que no eres su comunidad, su grupo de amigos, eres una persona, una amiga, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay más gente, en vez de quedar tú con ella, con esa persona, con tu madre, con tu abuela, hay más gente, pues por ejemplo, cuando hay que cuidar a uno de nuestros padres o a un abuelo cuando son viejos, ¿no? Bueno, pues muy distinto que lo hago a uno solo o que lo hagan pues entre todos los primos, lo hagan juntos. O sea, es decir, no quedes solo con esa persona, que haya más gente, ¿no? Porque así, claro, es que el sufrimiento de esta persona pesa tanto que al final nos vamos todos al agujero. Bueno, pues contrarréstalo, ¿no? Con más gente que no toda esté sufriendo. Y entonces, no te fíes de la persona que está sufriendo porque ella no sabe lo que necesita y luego, pues, busca ayuda tú también. O sea, acompañar solo, pues es muy difícil. Busca también, todo el mundo tiene que estar acompañado en el acompañamiento, no sé cómo decir, ¿no? Entonces, hazte fuerte buscando aliados, ¿no? Si es que quieres seguir, pues, acompañando y ayudando a esa persona. No sé si te respondo, Julio. Sí. A ver, Biel, ¿qué estudias? Periodismo. Periodismo, vale. La última, bueno, tenía otra pregunta que era sobre la pregunta que ha hecho Ángela, la anterior, el tema de preparar el terreno un poco para evitar ese sufrimiento que ya has comentado. Eso nos podría, he reflexionado un poco que nos podría llevar a un inmovilismo, a un miedo a tomar una mala decisión. La pregunta sería un poco cómo desbloquearías a una persona que tiene ese miedo a tomar malas decisiones, a equivocarse, que luego genera tanto sufrimiento. Y luego también, ¿cómo te perdonas una mala decisión que ya has cometido? Vale. O sea, ¿cómo salimos del inmovilismo a la hora de tomar una decisión? Bueno, vamos a ver. Te voy a dar una respuesta muy práctica, ¿vale? Creo que una buena idea es ponerte en movimiento, ¿vale? Es decir, tú te has bloqueado en una decisión. No sigas. O sea, hay una pared. Venga, oye, hasta que no tome esta decisión no hago nada más. No puedes tomarla, ¿vale? Ponte en movimiento de otra manera, ponte a rodar de otra manera. Toma decisiones que sí puedas tomar, que te resulten fáciles. Una de las cosas, esto no os lo he contado, pero os lo cuento ahora, y creo que lo conté el otro día. Una de las cosas que me ayudó un montón cuando estaba con la quimioterapia, a mí me gusta mucho el arte, los museos. Entonces me acuerdo un día que mi padre me llevó a ver una exposición que había en el Reina Sofía del Guernica de Picasso. ¿Vale? A mí Picasso es un artista que me encanta, en fin. Y fui allí, nada, lloriqueando, como mi pañuelito, como siempre hacía lloriquear, ¿vale? Y fui con mi padre a ver la exposición. Oye, pues es que eso no sabes cómo me ayudaba, ¿entiendes? De repente, yo qué sé, conectar con la belleza del mundo. Con Picasso, con el Guernica, con su investigación, pues el cubismo, lo que sea. Es decir, ver la belleza en los cuadros de Picasso. De repente, oye, me sacaba de mi rollo, me ponía en movimiento, me levantaba, me rescataba de alguna manera de la circunstancia que yo estaba viviendo. O sea, yo no podía estar todo el rato pensando en el sentido de mi enfermedad, a ver qué os pensáis.
O sea, que no se puede vivir así, ¿no? Sin embargo, tener una experiencia de ir al museo a ver una exposición que a mí me gustaba, oye, de repente volvía de otra manera, volvía a mi circunstancia de otra manera, ¿vale? Entonces, cuando estoy bloqueado en una decisión o en la vida en cualquier cosa, mi consejo es poneos en movimiento de la manera que os resulte más fácil, ¿vale? Haz cosas que te gusten, toma decisiones que sí puedes tomar, ponte en movimiento y a lo mejor luego, bueno, pues cuando entrena, ¿no? Y entonces, bueno, pues venga, voy a tomar decisiones que sí puedo, voy a hacer cosas que sí me resulta fácil saber lo que tengo que hacer, voy a disfrutar, voy a alimentar mi creatividad pues viendo cine o leyendo un libro que me encanta o yendo con mis amigos a hacer un plan o yéndome de viaje, y cuando tenga que volver a otra vez a esa decisión que me va a estar ahí esperando, a lo mejor la situación no ha cambiado, pero yo sí he cambiado, yo soy más fuerte. Yo estoy más lúcido, yo estoy más contento, o sea, me está engrasado la máquina, ¿vale? Eso es lo que pienso. Y luego, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo perdonarte una mala decisión? Bueno, primero quería hacer una distinción. Hay veces que efectivamente tomamos malas decisiones, ¿vale? Y tenemos que aprender a tomarlas mejor. Entonces, decir, bueno, claro, yo tomé esta decisión, pero tenía un pepito grillo. ¿Sabéis lo que es un pepito grillo? Tenía la vocecilla de mi conciencia que me está diciendo, la está cagando. Y yo no le hice caso, ¿no? Claro, me salió mal, ¿vale? Entonces, hay que aprender a tomar decisiones, y solo se aprende tomando decisiones. No se aprende estudiando un libro ni viniendo al Café Newman. Ayuda venir al Café Newman, pero se aprende tomando las decisiones, ¿vale? Cada vez uno puede tomar las decisiones mejor. Entonces, hay veces que tomamos malas decisiones porque no sabemos tomarlas bien, porque somos tontos de remate y volvemos a caer en el mismo error que ya no sé qué, por mala leche, porque me he levantado con mala leche y tomo la decisión con mala leche, por 1000 razones. ¿Vale? Por 1000 razones. Pero hay veces, y son muchas veces, que no es que tomemos malas decisiones, es que las cosas no suceden como las esperábamos, ¿no? Entonces, a veces fruto de una decisión que yo he tomado en conciencia todo lo mejor que he podido, pues no es que haya cometido un error, es que, claro, es que la vida es así. A veces salen las cosas y a veces salen de otra manera, ¿vale? Entonces, si es esa situación que yo he tomado una decisión todo lo bien que he podido, pero no me ha salido como esperaba, ¿qué haces? Nada, la vida es así, bienvenido a la vida, ¿no? ¿Que me he equivocado? Y además me he equivocado mucho. Bueno, pues lo siento, tienes que hincarle el diente al filete del error que has cometido y tratar de repararlo. ¿Por qué? Pues porque tienes que reparar el mal que has hecho por responsabilidad, pero también porque el mal que hacemos nos daña por dentro, nos daña a nosotros. Es decir, el mal que hacemos nos enferma por dentro. Entonces, bueno, pues te he adquirido un virus que me tengo que curar, ¿vale? ¿Cómo me lo curo? Pues seguramente contrarrestando el mal que he hecho con bien, haciendo el bien, ¿vale? Y luego hay veces, bueno, pues que el mal que he hecho no tiene remedio. Y esas veces, ¡buah! Esas veces ya no sé qué consejo daros, el mismo. Os daré el mismo consejo. Pues como hay una ¿os suena la película de Los Miserables? Bueno, pues hay un tipo, ¿no?, que es un delincuente que de repente pues le sucede algo y él se da cuenta del mal que ha hecho y entonces pasa el resto de su vida tratando de compensar el mal que ha hecho haciendo el bien. Creo que, o sea, pudiéramos meter, claro, bueno, pues es que yo creo en Dios y creo que Dios me perdona, sí, ya, entonces tienes la solución, pero si no, creo que la vida, o sea, si no nos metemos ya en temas de fe, creo que, bueno, pues el mal, el lema de esta universidad, no sé si lo sabéis, es vence el mal con el bien, ¿no? Bueno, pues es el único consejo que te puedo dar. Si has tomado una mala decisión, bienvenido a la vida misma. Todos tomamos malas decisiones y a veces gordas, que hacen daño, que nos hacen mucho daño y a veces no tienen remedio. Bueno, pues hacer el bien, ya está, ¿no? Pues le damos un fuerte aplauso.